Buen día, queridos hermanos. Hoy 28 de febrero del año 2021, segundo domingo de Cuaresma. Bienvenidos a este culto. Y en este culto el Evangelio se ha de referir a la transfiguración del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, de la cual vamos a aprender que tenemos que seguirle por el camino de la cruz si queremos llegar con Él a la gloria de su resurrección. Por lo tanto, pidámosle en este culto la gracia de una entrega total. Para ello vamos a leer un fragmento del Salmo 115. Pueblo de Dios, confía en Él. Él es tu ayuda y tu escudo. Aumentará el Señor bendición sobre vosotros y vuestros hijos. Bendito vosotros del Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Dios y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. No alabarán los muertos al Señor, ni cuantos desciendan al silencio, pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Padre, porque nos permitís acercarnos a vos. Gracias porque somos parte de tu pueblo, un pueblo que confía en vos, que sabemos que vos sos nuestra ayuda, que sos nuestro escudo, que tenés bendiciones grandes para nosotros y para nuestros hijos. Señor, creemos en vos, que tú eres el Creador y también eres el Redentor y el Salvador de nuestras vidas. Y Señor, te agradecemos porque nos has dado ese espíritu de alabanza y de bendición desde ahora y para siempre. Queremos adorarte y bendecirte en esta mañana a través de este culto. Llévanos a entenderte, Señor, y a entender lo que tu palabra nos trae a cada uno en esta mañana. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios envió a su Hijo Cristo, Él es salud, paz y perdón, vivió y murió por mis pecados. Vacía está la tumba porque Él triunfó, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive. Ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando en mí,
Señor, porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por él. La vida vale más y más solo por él. Dios puso a prueba a Abraham. A Abraham le dijo, él respondió, aquí estoy. Entonces Dios le siguió diciendo, toma a tu único hijo, el que tanto amas a Isaac, ve a la región de Moria y ofrécelo en holocausto sobre la montaña que yo te indicaré. Cuando llegaron al lugar que Dios le había indicado, Abraham levantó un altar, dispuso la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Luego extendió su mano y él tomó un cuchillo para inmolar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. Abraham, Abraham, aquí estoy, respondió él. Y el ángel le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño. Ahora que sé que temes a Dios, porque no me has negado ni siquiera a tu único hijo. Al levantar la vista, Abraham vio un carnero que tenía los cuernos enredados en una zarza. Entonces fue a tomar el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Luego el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo, juro por mí mismo, oráculo del Señor, porque has obrado de esa manera y no me has negado a tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está en la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, ya que has obedecido mi voz. Génesis 22, 1 al 18. Amén. La siguiente lectura, y que está en Marcos capítulo 9, del versículo 2 al versículo 10, es el motivo de nuestra reflexión en esta mañana, que habla de la transfiguración del Señor. Y la palabra dice así: Jesús tomó a Pedro, Santiago y Juan y los llevó a ellos solos a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Sus vestiduras se volvieron resplandecientes, tan blancas como nadie en el mundo podría blanquearla. Y se le aparecieron Elías y Moisés, conversando con Jesús. Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro no sabía qué decir porque estaban llenos de temor. Entonces una nube los cubrió con su sombra y salió de ella una voz: Este es mi hijo muy querido, escúchenlo. De pronto miraron a su alrededor y no vieron a nadie, sino a Jesús solo con ellos. Mientras bajaban del monte, Jesús les prohibió contar lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Ellos cumplieron esta orden, pero se preguntaban qué significará resucitar de entre los muertos. Ustedes saben que cuando uno va por un sendero caminando, muchas veces el camino se hace difícil y porque en ese sendero, en ese camino puede haber piedras, puede estar resbaloso, puede haber barro, puede haber pozos. Entonces automáticamente clavamos la mirada en el piso y caminamos
con mucho cuidado para no caernos. Y estas precauciones no están de más. Pero eso que nos sucede con los pies, también nos puede suceder en otras esferas de la vida, del camino de la vida. Y ahí no alcanza con mirar al piso, sino que habrá que levantar la mirada hacia la meta que buscamos. Si, por ejemplo, nos sube la presión, el médico nos va a decir que comamos sin sal. Si nos sube el colesterol, los triglicéridos, ¿qué nos va a decir el médico? Y cuídate de lo frito, de las mantecas, de los bizcochitos, de todas aquellas cosas que tengan grasa. Y si sube el azúcar, ¿qué va a decir? Si sube la glucemia, come sin harina, sin hidrato de carbono, sin cosas que tengan azúcar. ¿Cómo tendremos fuerza para hacer esto si no estamos convencidos de hacer el esfuerzo para alcanzar la meta de la salud? Por lo menos mejorarla. Si no estás convencido de lo que vas a hacer, ¿de dónde sacar la fuerza? Y lo mismo pasa con otros tratamientos médicos. O para dejar de fumar. Es decir, deja de quemar plata y de llenar de alquitrán tus pulmones. Pero hay que convencerse de la mejoría que vamos a alcanzar con los pulmones más limpios. Vamos a poder respirar mejor, a dormir mejor en la noche, a no hablar con esa voz ronca. La meta a la que nos lleva esa decisión. Tenemos que estar convencidos de que la decisión nos va a llevar a esa meta. En fin, en medio de las dificultades que se presentan en el camino de la vida, siempre nos puede invadir el desaliento. Y nos invade cuando no tenemos clara la meta. Y cuando, a pesar de tener metas, muchas veces no fijamos la mirada en ella. Y en el camino hay tantas piedras con las que nos podemos tropezar, que estaremos en peligro si nos quedamos solamente mirando el piso, porque nuestro caminar se va a hacer muy lento y además inseguro, y la meta cada vez va a estar más lejos. Ahora, cuando se trata de la vida, Dios, a quien nadie le gana en generosidad, nos pide, como a Abraham, como escuchamos en la lectura, que estemos dispuestos a entregarlo todo para que posteriormente nos colmemos, nos llenemos de bendiciones. Pero lo vamos a entregar en la fe, porque la fe nos hace caminar de la mano de Dios. Y si, como dice Pablo, Dios está con nosotros, ¿quién estará contra de nosotros? ¿Quién va a poder más que Dios? Por lo tanto, aunque pueda parecer mucho el sacrificio que se nos pide, aunque pueda parecer muy difícil el camino, no hay que quedarse mirando el piso, sino que hay que levantar la mirada. Porque nosotros como creyentes somos peregrinos, somos caminantes en marcha hacia la casa paterna, hacia haber realizado el reino de Dios. Y hay que fijar la mirada en la meta para caminar más tranquilo. Por eso hoy Jesús quiere darnos una enseñanza. Cuando se está cerca de la cruz, o cuando está cerca la cruz, Dios
nos hace levantar la mirada y escuchar a Jesús. Eso es lo que hace Jesús con Pedro, Santiago y Juan. Inmediatamente después de anunciarle que su camino iba a pasar por la cruz, y ante el desaliento de los discípulos, para animarlo, aparece entre ellos transfigurado, con rostro resplandeciente como el sol y las vestiduras tan blancas como nadie podría blanquearlas. ¿Qué quiso decir con esto? Le está mostrando anticipadamente el final que alcanzaría con la resurrección. Nosotros también estamos hechos por la gloria, para la gloria y para la resurrección. A su lado están Moisés y Elías. Moisés representa la ley, Elías los profetas. Es decir, a su lado está toda la palabra de Dios. Dios Padre nos habla con claridad y nos dice, como a estos discípulos, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y puede ser que nos preguntemos dónde habla hoy Jesús, dónde es posible escucharlo. Primero, Jesús nos habla ante todo a través de nuestra conciencia, que es una especie de repetidora instalada dentro nuestro de la voz misma de Dios, pero por sí sola ella no basta. Es fácil hacerle decir lo que nos gusta escuchar. Por eso nuestra conciencia debe ser iluminada y sostenida. Y Dios nos da la palabra, el Evangelio, la palabra de Dios, para sostener e iluminar esa conciencia. Por otro lado, Jesús no habla, obviamente, a través de magos, adivinos, brujos, horóscopos o pretendidos mensajes extraterrestres. Cuando Dios nos dijo de Jesús, escúchenlo, todo eso se acabó, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ya no tenemos que andar a tientas, dice la palabra, para conocer la voluntad divina. En Cristo tenemos toda respuesta. A pesar de eso, nos recuerda estas cosas, porque estas cosas vuelven a estar de moda. Miremos lo que sucede, por ejemplo, con el horóscopo. No hay diario o emisora de radio que no lo ofrezca diariamente. Todo aquello que hemos leído un diario alguna vez, hemos ido a la parte de atrás primero. Ya sea por jugar, a ver qué me toca hoy. Para las personas maduras, con una mínima capacidad crítica o de ironía, el horóscopo no es más que una inocente tomadura de pelo, una especie de juego y de pasatiempo. Pero mientras tanto, y aquí está el problema, se va formando una mentalidad según la cual el éxito en la vida no depende del esfuerzo, ni de la aplicación en los estudios, ni la constancia en el trabajo, sino que depende el éxito de factores externos imponderables. Los planetas se alinearon contra mí o a favor mío, como si en el bien y en el mal la responsabilidad no fuera nuestra, sino de las estrellas. Tampoco habla por revelaciones privadas.
mensajes celestiales o apariciones. No dice que Cristo no pueda hablar a través de esos medios, Lo ha hecho en el pasado y puede hacerlo evidentemente también hoy. Solo que nos advierte que antes de dar por descontado de que se trata de Jesús y no de la fantasía enferma de alguno, o peor, de vivos que especulan con la buena fe de la gente, es necesario estar muy seguro. Hay que tener mucho ojo cuando alguien te dice, y Dios me dijo. No lo podés contradecir si Dios le dijo. Y el que dice, Dios me dijo, o Dios me indicó, o Dios me mostró, tiene que asegurarse bien antes de decirlo. Desde la palabra, desde la fe, desde la oración. Desde el monte donde estaban Jesús, los discípulos, Dios, el Padre, dijo de Jesús, escúchenlo. Y él, el Padre, en cierto modo, enmudeció. Ha dicho todo. No tienes cosas nuevas que revelar. Y quien pide nuevas revelaciones o respuestas, creo que está equivocado. Como si no se hubiera explicado claramente Dios. Y Él sigue diciendo las mismas palabras. Escúchenlo a Él. Lean el Evangelio. Ahí encontrarán ni más ni menos que lo que buscan. Para no tropezar en el camino, hay que alzar la mirada a la meta. El camino de la fe tiene sus propias piedras de tropiezo. Lo vimos el domingo pasado, que se manifiestan, por ejemplo, como tentaciones. Nos sirve entonces caminar con la mirada fija en el paso. Es decir, no sirve caminar mirando solo las tentaciones o las preocupaciones, que es una manera de tentar, estar preocupado. Perdemos tiempo, años de nuestra vida, servicio al Señor, tratando de solucionar problemas que solo el Señor puede solucionar, preocupándonos. ¿Por qué no entregamos nuestras preocupaciones a Dios y le dedicamos nuestro tiempo a Él? Estamos mirando, preocupándonos de las tentaciones, de las preocupaciones, porque tenemos miedo de caer en ellas. Eso puede servir quizás para no llevarse por delante algún escalón que otro, para no caerse en un pozo, en un agujero que a veces hay en la calle, pero no sirve para el camino de la vida, para el cual hace falta tener siempre a la vista la meta. ¿Cuál es tu meta como cristiano? Y esto nos lo demuestra Jesús. Él mismo tenía cada día su momento para la oración, para el encuentro con su Padre, y así se lo enseña a los discípulos. Para redondear, en este tiempo de Cuaresma será muy importante poder encontrar el tiempo que necesitamos para la oración. Buscar el tiempo de la oración. Vamos a llegar a la Pascua, que es
la fiesta máxima que celebramos los cristianos. ¿Cómo nos preparamos para ese tiempo? Acá se nos está enseñando que tenemos que llegar de la mejor manera, y de la mejor manera es encontrar cada día el tiempo para la oración, para prepararnos para Pascua. Y para hacerlo necesitamos realizar con confianza una revisión del camino de nuestra vida, mirar un poquito para atrás, para poder cambiar las cosas que hay que cambiar y así poder enderezar la marcha hacia la meta a la que Dios nos llama a través de la conversión, como vimos la semana pasada. Lo realizamos todos los años porque en el camino de la vida no funciona el piloto automático. Lo vimos el año pasado y lo tenemos que ver este año y lo vamos a ver el año que viene. Y es imprescindible recuperar el rumbo cada vez que lo perdemos. Y para eso resulta de gran ayuda volver a dirigir nuestra mirada hacia la meta, a través de momentos dedicados especialmente a la oración. ¿Qué tiempo le dedicas a la oración? Vos que sos un simple cristiano como cualquiera, pero vos que sos anciano, sos una persona mayor y tenés 30, 40 años en la iglesia de cristiano, y vos que sos anciano en función, que sos cabeza de la iglesia, que te han elegido para que dirijas la iglesia, y vos o yo que soy pastor, que también soy anciano, ¿qué tiempo le dedicamos a la iglesia? A la oración. La oración nos hará dirigir con firmeza nuestra mirada a Cristo y a la meta final, que es la vida eterna, que es la casa del Padre, porque ahí está nuestra meta. Esto nos ayudará a recobrar el entusiasmo que necesitamos para cargar con alegría la cruz de cada día. Esa cruz que inevitablemente se presenta en nuestra marcha hacia la eternidad, que es ni más ni menos nuestra meta. Dios quiera que en esta Cuaresma te vuelvas a convertir, entre comillas, que le dediques más tiempo a la oración. Y realmente, si no sabes qué es todas estas cosas, abre tu corazón a Cristo. Decile al Padre que te llene de su gracia, que te reciba en sus brazos, porque de alguna u otra manera Él te está llamando y te está buscando. Dios los bendiga. Te bendecimos, Padre, porque Cristo en su transfiguración, después de haber anunciado a sus discípulos su pasión y muerte, les mostró en el Monte Santo el resplandor de su divinidad, como un anticipo y testimonio del camino de la resurrección. Al revelar en sí mismo la gloria futura, fortalece nuestra fe ante el escándalo de la cruz y alienta nuestra esperanza. Concédenos, Señor, ir a tu encuentro en la montaña, dejar nuestras sendas trilladas, escuchar a Jesús, tu palabra, y caminar con Él hacia ti en la llanura cotidiana de la vida. Porque, siguiéndolo, la renuncia es libertad de espíritu y la muerte es vida que anticipa la resurrección. Amén. Bueno, hermanos, vamos a hacer las peticiones por las que estamos orando. Seguimos orando por la iglesia para que nos podamos reunir, porque nos hace falta encontrarnos. Queremos estar unidos a través del Espíritu, en comunidad. Estamos orando por los enfermos. Tenemos mucha gente en la comunidad que está padeciendo enfermedades, soledad,
tiene problemas económicos por falta de trabajo, así que oramos por todos ellos. Estamos orando por las familias que están separadas por esta situación, por los padres de familia que están sin trabajo, que es muy difícil en este momento. Especialmente estamos orando por Mayra Reynoso y su familia. Hay muchos enfermos, así que ponemos todos estas peticiones en manos del Señor. Oramos juntos, hermanos. Bueno, oramos por las peticiones que acaba de nombrar Alejandra y bueno, acá pedimos al Señor en oración. Señor, te pedimos que atiendas nuestro pedido. Te pedimos, es una manera de decir, porque sabemos que respondés, Señor, a las oraciones que nos pedís siempre que acudamos a vos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque nos escuchás. Te damos gracias porque asistís a todas las personas que están dentro de nuestro corazón y las que nos pidieron oración, Señor, a pesar de que no nos acordemos de los nombres de todos, pero sabemos, Señor, que vos tenés en cuenta a todas las personas que necesitan la oración. Te damos gracias, Señor, porque siempre que acudimos a vos, estás presente, Señor. Te nos presentás en personas que necesitan de palabra, te nos presentás en personas que necesitan de tu ayuda, Señor. Te nos presentás en los vecinos, te nos presentás en el diario, día a día, en el trabajo. Por eso te agradecemos también, Señor, porque nos das discernimiento, nos das visión, Señor, de lo que necesitas, y te queremos pedir también, Señor, perdón por las faltas. Te queremos pedir, Señor, que tengas misericordia de nosotros, porque a veces no acudimos, Señor, y no pedimos oración por nuestros problemas. Por eso, Señor, te quiero agradecer porque estás atento a todo. Te damos toda la gloria, la honra, Señor. Amén. Y te bendecimos. En el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, estamos llegando al final del culto. Queremos, como motivo de oración, agradecer a Dios por sus cuidados, por mostrarnos la gloria que vendrá en Jesucristo transfigurado. Lo pudimos ver en las Escrituras, en la palabra. Él, de una forma glorificada, nos mostró con anticipación lo que vamos a hacer nosotros. Dar gracias a Dios porque nos dio esa fe de creer en Él y tener esa meta. Mirar a la casa del Padre, a donde vamos a ir. Y por medio de esta fe en Cristo, oramos por los enfermos, todos aquellos conocemos, también están pidiendo oraciones. Oramos por los que están desanimados en este tiempo, están asustados, aterrados también por esta enfermedad, por lo que sucede, porque se les ha metido miedo también en algunos casos. Oramos para que el Señor traiga paz a nuestras vidas, para no poder tropezar en el camino, para poder mirar a la meta, por los que están sin trabajo o por aquellos que no les alcanza el dinero. También por los niños que algunos han comenzado las clases, otros están por comenzar. Damos gracias a Dios y Él quiera que de alguna manera vayamos abriéndose todo lo que es trabajo, todo lo que es educación, y con todo ello también vamos a poder abrir nosotros las puertas de nuestras iglesias. Por los hermanos, para que sean sustentados en esta fe, y para aquellos que nos escuchan y no tienen esta fe, puedan abrazarla.
es lo mejor que hay. Así que, por un lado eso. Por el otro lado, hemos de recibir una reflexión final para nuestra bendición. Y ahí en el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, nos habla que los congregados en el cielo, en una visión que tuvo Juan, cantaban con toda su fuerza, dice, ¿y qué cantaban? Digno es el Cordero que ha sido sacrificado. Están hablando de Jesucristo. Digno de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Aleluya. Ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. La iglesia se está preparando para el encuentro con su Dios, en ese abrazo paterno del cual hablamos también el domingo pasado. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la compañía constante del Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes. Amén.